¿Te ha pasado que cuando parece que todo está saliendo bien en tu vida, que incluso todavía se puede poner mejor, algo pasa y de golpe todo se viene abajo? Por ejemplo, cuando por fin has encontrado al hombre o a la mujer de tu vida y de repente ya no te busca o ya no responde tus llamadas, o a lo mejor que te enteras que esta persona está casada o que estaba ya en otra relación. También puede ser que cuando por fin, después de varios años que estás a punto de salir de tus deudas y de repente pasa algo que te obliga a endeudarte nuevamente, a pedir un préstamo, a utilizar la tarjeta de crédito que ya estabas a punto de liquidar y la tienes que volver a utilizar, cayendo de nuevo en este círculo vicioso de la deuda. Aquí es cuando muchos de nosotros pues le echamos la culpa a nuestra mala suerte. Cuando decimos que la vida no nos quiere, que Diosito se olvidó de nosotros y que caemos en el papel de víctima, en el pobre de mí. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy yo teniendo que vivir esta experiencia? En el fondo, desde esa parte de tu mente a la que llamamos la mente inconsciente, esto que tú crees que es de mala suerte para ti o que es una desgracia para ti, es realmente lo que tú quieres que te suceda. E incluso me atrevo a decir que desde tu mente inconsciente es lo que más deseas que te suceda. Nuestra mente inconsciente está formada, además de nuestras propias experiencias particulares, pues está formada por todas las experiencias de vida de nuestros padres y de nuestros ancestros, del sistema familiar al que pertenecemos. ¿Ok? Esto es a lo que nosotros le llamamos el inconsciente familiar. Y mira, te quiero hablar de algo que se llama el condicionamiento inconsciente. ¿Ok? El condicionamiento inconsciente es cuando estamos viviendo una situación de estrés o de conflicto, pero en el fondo, eso que yo percibo o yo vivo como un problema o una dificultad, en el fondo, para mi inconsciente, es una solución para resolver un conflicto en el sistema familiar. Es decir, eso que yo percibo como malo, eso que yo percibo como dificultad o como problema, en el fondo, para mi inconsciente, es lo que me va a llevar a darle solución a ese conflicto o a esa necesidad no resuelta de mi sistema familiar, de aquello que vivieron mis ancestros y que no pudieron solucionar de una manera consciente o de una manera más asertiva. Te voy a compartir un ejemplo de un caso real de una mujer, de una persona que estuvo conmigo en sesión, ¿ok? Entonces, te voy a dar este ejemplo para que puedas comprender qué es esto del condicionamiento inconsciente, para que puedas comprender cómo es que aquello que para mí es un problema o es una dificultad, por muy dolorosa que sea, en el fondo me trae una solución para mí y para el sistema familiar. Entonces, vaya, pues te voy a platicar este ejemplo. Y bueno, es una mujer que viene aquí a sesión conmigo, que viene a un acompañamiento porque, pues, su motivo de consulta o el tema que le está quitando su paz y su tranquilidad es que no puede salir de sus deudas económicas, ¿ok? Y ella me dice, gasto más de lo que gano. Entonces, bueno, para ella esto pues es un conflicto. ¿Por qué? Porque no puede salir de la deuda. Constantemente sigue generando deuda, ¿ok? Y para ella pues obviamente es un estrés muy grande. Porque además, pues ella prácticamente, y me dice literalmente, trabajo para pagar mis deudas. Todo lo que yo gano se me va en cubrir esas deudas. Entonces, bueno, pues yo comienzo a indagar pues su ambiente, su contexto de vida de esta persona, y esta mujer pues es casada, y yo le pregunto que si su marido trabaja. Ella me responde que sí,
Y le pregunto que si lo que gana su esposo, el sueldo que gana su esposo, pues alcanza para cubrir todas las necesidades de la familia. Es decir, que si ella tiene que trabajar para ayudar a su esposo y salir con los gastos del mes, o con lo que gana su esposo es suficiente. Y me dice que sí, que su esposo perfectamente con lo que gana puede cubrir los gastos de la familia. Y yo le pregunto, bueno, si él es responsable, es decir, si él pues no se gasta el dinero en otras cosas, a lo mejor en bebida o en mujeres, y me dice que no, que es un hombre muy responsable, pues con las cosas del hogar, con las cosas de la casa. Esta persona me comenta que también uno de sus principales gastos pues es comprar comida o ropa para regalar, o sea, que incluso parte de esa deuda, pues también se la genera comprando comida o comprando ropa para regalar a las demás personas. Entonces, aquí yo me doy cuenta que hay un comportamiento de entrada muy extraño, ya que comprar cosas para regalar en lugar de destinar lo que gana para pagar su deuda, pues se me hizo un poco extraño. Además que pues se sigue generando deuda, ya que cuando compra esa ropa o cuando compra esa comida, pues lo hace utilizando pues esos recursos que le servirían para pagar la deuda y no lo hace. Al contrario, ¿no? Como te decía, se sigue endeudando, ¿ok? Entonces, pues ella trabaja y como te decía, lo que gana, pues es para pagar únicamente sus deudas, ¿ok? Y entonces ella, pues, se vuelve a endeudar constantemente porque paga, compra comida, compra ropa, la da, se sigue endeudando, trabaja, paga y así. Es un círculo vicioso en el que está viviendo esta persona, ¿ok? Y bueno, a mí se me hace muy extraño, pues eso, que si que ella solamente tenga que trabajar para, para pagar sus deudas, que su marido perfectamente puede cubrir con los gastos. Aquí yo estoy viendo ya un exceso. Ella no tiene la necesidad de trabajar y además en la palabra trabajo para pagar mis deudas, aquí yo percibo que hay un exceso. Y entonces pues yo indago, yo le pregunto por cómo es la relación con su marido. Y ella me comenta, pues, que su marido es demasiado controlador y que constantemente la está juzgando. Y pues yo le pido que me describa una escena para comprender un poquito más de esto. Ella me la describe y en el fondo, lo que ella está viviendo con su marido, pues es una forma de violencia, porque esos juicios y ese control excesivo que ella me describe, pues es una manera de violencia, ¿ok? E incluso ella me comenta que para ella poder tomar alguna decisión para ella, para hacer una actividad, para salir de casa, ella le tiene que avisar sí o sí a su marido. Le tiene que decir dónde está todo el tiempo, porque si no, él se pone mal, se enoja. Entonces, aquí vemos pues este tema de violencia. No la violencia únicamente son golpes, incluso existe esa violencia sutil como los juicios. Es una manera de violencia. ¿Ok? Y esto pues me llama la atención. Y de ahí pues me enfoco a preguntarle pues cómo han vivido sus relaciones de pareja, sus padres, sus abuelos, lo que ella sepa, ¿ok? Y pues en la información que obtengo de la cliente, pues me puedo dar cuenta que en su sistema familiar, sobre todo en la historia de su abuela materna, pues la abuela vivía completamente sometida por su marido, ¿ok? Tenía, aparte de que tenía un esposo violento físicamente, controlador, excesivamente celoso, ella no podía salir, no podía hacer absolutamente nada sin que su pareja lo autorizara, sin que ella le pidiera permiso. Pero aquí había todavía un grado un poco más elevado de violencia, porque incluso había esa violencia física, ¿ok? Y bueno, pues la abuelita,
pues vivió así prácticamente toda la vida porque no tuvo el valor para salirse de esa relación o no pudo hacerlo distinto, no pudo salirse de esa relación, ¿ok? Entonces, pues aquí claramente vemos que esta mujer, mi cliente, pues está repitiendo exactamente el mismo tipo de vida, el mismo tipo de pareja que su abuela, ¿ok? Exactamente lo mismo, ¿ok? La abuela no se permitía o no podía salir de esa situación y lo mismo pasaba con mi cliente. Ella no se atrevía a poner un límite a su pareja o dejar ese matrimonio, ¿ok? Y bueno, y aquí viene lo interesante, pues nos dimos cuenta que mi cliente en la deuda, en sus deudas económicas, encontró la vía de escape para estar el menor tiempo posible al lado de su esposo, ¿ok? Ya que ella, pues por tener estas deudas, pues se tenía que ver obligada a salir a trabajar para pagar las deudas que ella misma se estaba generando, ¿ok? Y trabajar, pues tenía que hacerlo fuera de casa, ¿ok? Por eso ella se estaba autosaboteando con las deudas, ¿ok? Porque en el fondo, tener deudas económicas de manera inconsciente, pues la estaba llevando a hacer lo que la abuela no pudo, que era salir de casa y estar lejos del marido. Aquí es lo que yo les decía, el condicionamiento inconsciente, como lo que yo percibo que es un conflicto, para mi inconsciente es una solución, ¿ok? Porque mi cliente, gracias pues a estas deudas económicas, como te digo, tenía que trabajar gran parte del día para no estar en casa con el marido. La deuda que ella vivía como estrés, pues en el fondo era una solución y no solamente para ella, sino para todo su sistema familiar.